Señor Morales, comencemos por algo general, lo que se conoce como la espiral de violencia en su país, y que es tan grave que ha llevado a algunos sectores, no solo personas, a rememorar los tiempos de la contrainsurgencia. ¿Es exagerada la comparación? No. Hay que recordar que en los últimos 4 años han sido asesinadas más de 21,000 personas, y que dentro de esas personas asesinadas hay más de 2,600 mujeres y hay cerca de 1,500 niños también asesinados. En una violencia que supera los promedios del conflicto armado interno. Claro que hoy Guatemala tiene más habitantes que durante la guerra. Durante la guerra éramos 6 millones de personas y teníamos un promedio de 4,313 personas asesinadas por año, que da un promedio de aproximadamente entre 12 o 13 personas al día. Hoy Guatemala tiene más de 5,000 personas asesinadas por año, con un promedio de 14 personas asesinadas diarias. De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, arriba de 10 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes es una epidemia. En Guatemala se está asesinando un promedio de 42 personas por cada 100,000 habitantes. Eso demuestra la gravedad o la magnitud de la violencia, pero que no solamente se puede medir desde una perspectiva cuantitativa, sino que nosotros la verificamos de una perspectiva cualitativa. Desde la perspectiva cualitativa, nosotros miramos que no solamente la violencia se desarrolla especialmente entre jóvenes de 17 a 27 años, que la violencia, si bien es cierto, es espantosa a niveles de mujer, es el doble de espantosa a niveles de hombres. Pero lo que marca una diferencia sensible es que la mujer muere con más dolor que el hombre, porque casi siempre la muerte de la mujer va acompañada de una relación directa del victimario sobre la víctima, la cual muchas veces muere después de ser violada, de ser estrangulada o de ser torturada, a diferencia del hombre, que por lo general muere de un disparo, o sea, no hay una relación directa del victimario con la víctima. Entonces, el proceso en este círculo de violencia no es solamente el aumento cuantitativo, sino que la forma en que cada vez se da muerte. Además, ya hoy, y eso es algo muy grave, porque no solamente demuestra la ineficacia de las fuerzas de seguridad de garantizarle a la población su seguridad, sino que uno ya piensa en una responsabilidad por omisión. No es posible, por ejemplo, que se maten por grupos, que se maten a 7 personas, o se maten a 4 personas, o se maten a 5 personas, y no exista ninguna respuesta del gobierno más que ir a levantar los cuerpos y a proceder a su entierro. En febrero de este año, usted presentó al Gabinete de Seguridad de Guatemala una serie de recomendaciones. Quisiera apuntar algunas de ellas y saber qué destino han corrido. Voy a comenzar con el tema de la limpieza social, que es una suerte de eufemismo, ¿verdad?, que esconde el asesinato fundamentalmente de niños de la calle, ¿o me equivoco? No, no se equivoca. Realmente en Guatemala se ha creado un prejuicio muy grave en contra de los jóvenes. Este prejuicio es de identificar la serie de hechos delictivos con actuaciones de lo que se denominan maras o se denominan pandillas. Gracias. Pero realmente delitos cometidos por pandilleros o por maras está en cerca de un 10%, mientras que el otro 90% son cometidos por otras personas. Pero este prejuicio que ha sido manejado a nivel nacional ha creado un sentimiento de que hay que matar a todos los que integran una mara o una pandilla. Esto ha sido recogido por grupos e inclusive hasta por candidatos a presidente de la República que hoy proclaman la mano dura como la solución a los problemas nacionales. Entonces reclaman ellos que se les dé muerte.
Y como resultado de eso están matando una gran cantidad de jóvenes por el simple hecho de estar tatuados. Se ponen un tatuaje en una mano o en la espalda y eso es suficiente para que sean víctimas de una violencia ciega, fundada en ese prejuicio. En este tipo de asesinatos no solamente participan grupos paramilitares, sino que participan fuerzas de seguridad, agentes de la Policía Nacional. En esa reunión del gabinete nosotros la pedimos porque habíamos observado con mucha alarma el asesinato de 7 personas que habían sido tirados en una cuneta. Pero para matar a 7 personas se necesitan de muchas personas. O sea, mínimo para matar unas 7 personas usted necesita que sean 30 las personas que los capturan y que los ejecutan. Estas personas no fueron ejecutadas en ese lugar, entonces significa que estuvieron detenidos en algún lugar y que para hacer la logística de trasladar a todas estas personas a ese lugar se necesitaron carros. ¿Y cómo es posible que las autoridades no lo hayan visto? Entonces todo ese tipo de datos son los que a nosotros nos llevaron a exigir esa reunión de gabinete donde nosotros le dijimos al ministro que sabíamos. Cuando hablo del ministro, estoy hablando del ministro de la Defensa, del ministro de Gobernación, que es el ministro del Interior, del secretario de Asuntos Estratégicos, del director de la Policía, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, y les afirmamos que nosotros sabíamos que las fuerzas de seguridad estaban matando. Y que la limpieza social tiene algunas características. La primera es que puede realizar el gobierno, o la segunda es que el gobierno puede consentirla con una política de omisión, y que en este momento nosotros mirábamos que si bien no era una directriz de gobierno, sí existía una responsabilidad por omisión, y que entonces nosotros queríamos que para que ellos dieran respuesta a esa duda se creara una comisión de investigación de la limpieza social. Exactamente. La respuesta que hemos tenido del gobierno es silencio. Absolutamente silencio. Se les ha preguntado en varias ocasiones sobre la misma y la única respuesta que tenemos es silencio. Y es la misma respuesta que se repite con esta ya antigua idea de crear el CICIAC, esta comisión para investigar las estructuras paralelas y clandestinas que existen en el país. Yo creo que es peor, porque nosotros cuando planteamos el tema de una comisión para determinar si había limpieza social, también trasladamos el nombre de 1,000 agentes de la Policía Nacional Civil que habían sido acusados de cometer serias violaciones. Entonces, a diferencia de las CICIACs, hoy habían 1,000 nombres. Y lo que a nosotros más dolor nos produjo fue que no solamente no se inició ningún expediente de investigación, sino que fueron promovidos 6 de ellos, y uno de ellos fue nombrado hasta subdirector de operaciones de la Policía Nacional. Es decir, en lugar de destituírseles, se les premia con mejores puestos. Y cuando nosotros reclamamos que cómo era eso posible, la única excusa que nos dieron es que según los reglamentos de las fuerzas de seguridad, esas denuncias debían haberse presentado al mes siguiente de cometerse los hechos. Pero nosotros les explicábamos que eso no son simples faltas administrativas, sino que son delitos graves que no podían omitir. Porque cuando yo digo violaciones, estoy diciendo asesinatos, secuestros, violaciones, cosas graves. Nosotros tuvimos la suerte de que en una tienda de conveniencias que estaba en una gasolinera en una calle tránsita de Guatemala, tenían un video, y que ese video captó cuando 4 jóvenes fueron subidos a unas patrullas y que horas después aparecieron muertos. Y así hay varios datos que señalaban a las fuerzas de seguridad. Y lo que nos preocupa, y por eso comparo esta actitud peor que la anterior, es que hoy sí habían identificados. En las CICIACs no habían identificados. Las CICIACs sigue siendo válida y legítima, pero no de la manera en que hoy se quiere establecer. Cuando planteo yo las CICIACs en el gobierno anterior, lo hice con la sociedad civil. Nos reunimos todos y nos planteamos qué hacemos frente a
al alto nivel de crimen y especialmente que habían inundado todas las instancias públicas del país. Y se nos ocurrió que la única manera de contenerlos era creando una comisión internacional, la famosa CICIEX, la primera en el mundo que se había planteado para investigar crímenes. Y la idea era muy buena, pero en una de esas aspectos políticos la Corte de Constitucionalidad dice es inconstitucional, ¿no? Un criterio que nosotros jamás podemos compartir. ¿Cómo se va a decir que es inconstitucional luchar contra el crimen, verdad? Eso es como decir que la Constitución protege el crimen. Pero en esas decisiones que uno nunca se explica, una corte falló así. Pero como el problema es tan grave y cuando hablamos de crimen, no estamos hablando de un par de pandilleros, estamos hablando de narcotráfico, trata de personas, secuestros, extorsiones, todo lo más grave que hay. Y todos los días, o por lo menos todas las semanas en Guatemala, es detenido, o por lo menos se saben de que la policía está atrás de eso. Entonces, el gobierno tuvo que reconocer que era importante la CICIEX y hace un esfuerzo propio, pero que sin embargo no pienso yo lo vamos a apoyar, ni nosotros ni la sociedad civil, que ya estamos en análisis y en pláticas por eso, por dos razones. Cuando se plantea la CICIEX por primera vez, nosotros pedíamos que se elaborara un informe final, que era una especie de comisión de la verdad, que se dijera cómo operaban esos grupos, quiénes los integraban, para desnudar esas articulaciones. Y pensábamos también que el poder de investigación de la CICIEX debía ser total. No se puede hacer algo a medias en ese caso, sino que ahí sí es necesario llegar hasta el fondo. Hoy la propuesta de gobierno no tiene esos dos componentes. Hoy no hay informe de la CICIEX y no hay tampoco una persecución absoluta. Por eso es que nosotros hemos denominado que esta es una CICIEX sin dientes y que lo único que pretende es legitimar el mismo status quo, y en ese sentido nosotros no podemos apoyarla. Señor Procurador, a propósito de la policía, de la seguridad, Policía Nacional Civil, usted plantea dos cosas gruesas. Habla de depuración y de refundación de la policía. Eso ilustra la magnitud del problema. Sí, nosotros creemos que la policía tiene no solamente problemas estructurales y problemas de corrupción, sino que la policía fue creada para o es utilizada para proteger sectores. Nosotros también hicimos una investigación sobre comisarías de la policía y tuvimos un descubrimiento muy importante. Tal vez lo primero que hay que señalar es que gracias a las políticas del Fondo Monetario Internacional y del adelgazamiento del Estado, los estados en América Latina y Guatemala no es la excepción, sino que de repente es justamente lo que prueba lo que digo, es que se crearon estados tan mínimos que hoy son incapaces de dar nada. O sea, no se puede pensar que con 20,000 agentes de policía se pueda cuidar a 12 millones de personas, con una conflictividad tan grande de que esos 20,000 agentes de seguridad tienen que enfrentar a unas bandas o unas pandillas que están formadas por 200,000, o sea, en una proporción de 10 pandilleros por cada policía. Entonces, realmente no hay una relación adecuada por esa debilidad. Pero en esa investigación que nosotros hicimos, pudimos constatar que la mayoría de agentes son dedicados a cuidar zonas específicas. Por ejemplo, la zona 14, una de las zonas donde las personas tienen mayores recursos, es cuidada por 1,000 agentes. Pero las zonas más populosas, como la zona 19, zona 21, hay un lugar donde están 4 zonas populosas y 2 municipios que forman más o menos 1,5 millones de personas que son cuidadas por 60 agentes. Entonces uno se da cuenta que la policía está organizada para proteger a sectores y a barrios y se abandonan los sectores más populosos. Eso explica mucho por qué es que en estos sectores populosos la violencia y la tierra de nadie es la regla. Entonces tiene que refundarse la policía, no solamente porque estructuralmente fue
construida para proteger intereses, y cuando uno oye a un policía y que dice, no, es que nosotros no detenemos a la gente aquí porque es hija o es familiar de un funcionario, uno mira que hay defectos de formación, que la policía no fue capacitada para ser un servidor público, sino que únicamente para proteger intereses particulares. Y por eso planteamos que se necesita una nueva policía, y planteamos entonces la refundación. Y luego el segundo elemento que sí es clave y básico es justamente la depuración de esas fuerzas. De acuerdo con lo que dijo el propio director de la policía, el 90% de agentes de la Policía Nacional Civil ha participado en más de un acto de corrupción. Y eso no lo dije yo, lo dijo el propio director general de la Policía Nacional. Entonces, con esos márgenes, pues qué confianza puede tener la población con un policía. Y no es solamente cuestión de que me van a quitar una multa, sino que nosotros sabemos que si usted padece un grave problema o un secuestro de un hijo o una extorsión y usted va a la policía a presentar su denuncia, muy probablemente los compañeros de ese policía van a saber antes que usted ha presentado la denuncia que se inicie ninguna investigación. Es decir, la gente no confía ya más en esas instituciones. Por eso nosotros sí creemos que es necesario la refundación y la depuración de ese importante equipo de seguridad. Algo más sobre seguridad. Las empresas privadas de seguridad que no tienen hasta la fecha control del Estado, como está estipulado entre otras cosas por los acuerdos de paz, y que crece cada vez más la certeza de que algunas de ellas están involucradas en el mundo del crimen. Sí, nosotros hemos señalado que los acuerdos de paz es la agenda mínima y necesaria, y nosotros no solamente en la perspectiva de las policías privadas, que no hay manera que se les controle, creemos que hay retrocesos, y por eso nosotros señalamos que efectivamente en algunos puntos se habrá caminado, pero en otros se va para atrás. Por ejemplo, nosotros estamos muy preocupados por el involucramiento del ejército en funciones de seguridad. Nosotros sostenemos que no hay una política integral de seguridad. Una política integral de seguridad nos representa que únicamente se contraten más policías, que se les dé más pistolas, que se les dé más carros. Una política integral de seguridad incluye atacar las bases del problema. Y el delito no se va a resolver si únicamente se piensa en armar a la policía, sino que mediante programas sociales que bajen los altos niveles de pobreza, que ayuden al ciudadano dándole educación, dándole salud. Si eso no hay en nuestro país, realmente no hay una posibilidad de una lucha contra el crimen que sea eficaz, sino que únicamente se harán operativos parciales de los cuales se burlará los grupos criminales. Los guatemaltecos no somos malos. Quien conoce a un guatemalteco sabe que el guatemalteco es muy cariñoso, es muy comprensible, es muy amable, pero lo que él no tiene son oportunidades, no tienen empleo, no tienen posibilidad de educarse, y entonces es justamente atacar esos males lo único que puede hacer revertir los altos niveles de violencia que se viven en el país. Señor Procurador, pasemos al tema de los archivos que han estado rodeados de amenazas, lanzamiento de cócteles Molotov. En fin, lo que importa saber ahora si la Procuraduría tiene una estrategia para salvaguardar ese patrimonio y esa fuente de información que es tan importante para saber lo que pasó en el país. Bueno, sí tenemos claridad de qué es lo que debemos hacer y especialmente hasta dónde debe llegar mi labor. Yo tengo casi 4 años de ser procurador y todavía me queda año 3 meses de ejercicio, y en año 3 meses yo me tengo que plantear el problema del archivo, de cómo recuperarlo y cómo garantizarlo para el futuro. Tal vez lo primero es comentar que el archivo no es solamente la gran riqueza hemerográfica, que son los 70 millones de documentos que ahí se encontraron y que constituyen el archivo más grande de toda América.
Yo estuve en el archivo de terror de Stroessner y estuve en el Paraguay de los archivos de la verdad en Argentina, y ni sumados esos dos archivos llegan al 5% de lo que se encontró en Guatemala. Es indudablemente el archivo más completo y es muy valioso. Ahí está la historia de la Guerra Fría, la historia del terror de toda América, porque incluso se encontraron códigos cifrados similares a los códigos de la Operación del Cóndor de Chile y Argentina. Y se establecen los nexos entre las policías, los ejércitos y gobiernos en esos hechos. Es más, gracias a eso nosotros sabemos que las embajadas que estuvieron en Guatemala también tienen archivos y que también tienen información importante. Entonces lo primero es proteger la integralidad del archivo. Hay que proteger no solamente los documentos, sino las instalaciones. Esas instalaciones tienen una razón de ser y tienen una explicación. Es más, nosotros hemos encontrado cárceles clandestinas y que no las hemos presentado al público porque hemos hecho peritajes, especialmente para establecer la existencia de fluidos y de otro tipo de cosas que permitan comprobar que ahí se tuvo a personas siendo objeto de mucho sufrimiento. Encontramos bastante información como la utilización de aerosoles, porque como en Guatemala se prohibió el uso de el gamesan, entonces para hacer la famosa capucha ya no se usó el gamesan, sino que se usaron aerosoles. Y entonces hemos encontrado prendas de vestir, encontramos disparos y todo. Entonces lo primero es cómo protegemos esa integralidad. Por eso es que el atentado que se realiza contra el archivo no fue solo contra los documentos, se pretendía quemar todo ese lugar, y para eso el mejor camino era incendiando los vehículos que están abandonados, los predios de carros que están a la par, porque hacía 4 meses se había quemado un predio donde se quemaron 2,000 vehículos y había arrasado todo. Entonces la estrategia era tirar bombas a los carros para que los carros ardieran y quemaran todo el lugar, pero es quemar las instalaciones y quemar los documentos. Hemos puesto mallas y tenemos una seguridad propia que es la que da cuidado al lugar y que en cierta manera, por ejemplo, fue la que impidió ese incendio. Hemos preparado a la población, a nuestros personal para incendios, básicamente. Entonces tenemos apagafuegos y todo ese tipo de cosas. Pero para rescatar los archivos, lo primero que hemos definido es que solamente se les protege si se digitaliza. Es decir, si logramos trasladar eso a discos duros y podamos ubicarlos en otras partes, ese es el mecanismo para protegerlo. Ya lo hicimos con los archivos del Estado Mayor Presidencial. Nosotros los digitalizamos todo y una copia está en el Archive National Security en Estados Unidos, y un proceso similar pensamos hacer acá. Pero realmente la forma en que el archivo se va a proteger es cuando el archivo se abra, cuando pueda todo mundo hacer uso del archivo. Ese es el momento en que el archivo se va a proteger. Pero desafortunadamente no lo podemos hacer todavía porque estamos en esa fase de digitalización. Porque abrir el archivo no es dejar que las personas puedan consultar las hojas del archivo, porque en ese momento se van a perder. Sino que lo que nosotros tenemos que hacer es permitir que todas las personas consulten los documentos del archivo. Ahora, el archivo está organizado con una visión de ocultamiento y estratégico. Ahí no viene uno y encuentra, por ejemplo, el caso de Fernando García, o no encuentra el caso de los de López Larrabe, o el caso de Oliverio, sino que ahí usted va a encontrar una serie de documentos sin orden, muchas veces traspapelados de un lugar en otro, y se necesita una investigación especial. Ahí no va a encontrar uno una palabra que dicen asesinen a fulano y tal, pero sí va a encontrar códigos. Sí va a encontrar que el 2657 significaba matar,
que el 1418 significaba secuestrar. Y entonces hemos encontrado esos códigos y estamos en capacidad de descifrar. Pero ese es un trabajo que va a llevar años y que no va a ser fácil. Entonces nosotros, con una perspectiva de objetividad, nos hemos trazado 3 cosas. La primera es que encontramos el archivo de Ciudad Capital de Guatemala en una primera etapa. Después ocupamos todos los archivos que habían a nivel nacional, o sea, de todos los departamentos y de todos los cuerpos, los trasladamos a concentrar a un solo sitio. Nuestro paso más importante, ya que hicimos el inventario general, es digitalizarlo. Ese es nuestro segundo paso. Y el tercer paso es hacer 2 o 3 investigaciones puntuales. La que ya se terminó y que vamos a hacer una presentación pública en octubre es la del organigrama de la Policía Nacional en sus diferentes etapas. Quien escuchara eso pensaría que eso es sencillo, solo que es un organigrama con nombres. En ese momento nosotros vamos a poder decir: el 13 de septiembre de 1982, el jefe de la comisaría del Comando 6 era fulano y tal, y los miembros que integraban el Comando 6 eran fulano, sultano y mengano. Este era que manejaba los carros, este era el que tenía tal cosa. Eso es básico para cualquier investigación posterior para deducir responsabilidades, porque solo cuando existan los nombres de cada quien en los momentos se podrá deducir responsabilidades a ellos. Y el otro elemento que estamos haciendo es una investigación especial sobre qué clase de policía era la que teníamos y cómo operaba los operativos policíacos. Hasta ahí creo yo llegar. Espero que con eso yo pueda servir a mi país y se pueda apoyar el esclarecimiento histórico, y lo demás ya será responsabilidad de otros procuradores, pero sí quisiéramos dejarlo digitalizado y sí quisiéramos pues poder dejarlo abierto, que esas serían nuestras 2 metas más importantes. Señor Sergio Morales, vuelvo una vez más al tema de la violencia. ¿Por qué se sigue torturando en Guatemala? Bueno, hay muchas cosas que yo solo puedo hablar desde un nivel de deducción. No tengo elementos como para poder ser yo confirmar las causas. Yo deduzco que se tortura por 2 razones. La primera, para dar mensajes e intimidar, o para obtener información. Cuando se tortura, entonces uno tiene que quitar de la mente la posibilidad que sean crímenes pasionales o que sean crímenes, ¿cómo se dice?, contratados, ¿verdad? Un sicario, por ejemplo, viene y le va a disparar 2 veces a una persona y lo va a matar. Pero cuando se tortura, es que se quiere decirle a los demás: usted no se meta en esto. Es el terror, implicar el terror. Cuando uno encuentra, y perdonen que les cuente las cosas más horrorosas que yo he visto, pero cuando uno encuentra a una mujer que fue estacada desde sus partes de atrás hasta adelante, uno sabe que el mensaje es contra todas las mujeres, que es un mensaje de crueldad. Entonces, hay también ese tipo de muertes, las muertes que lo que pretenden es causar un miedo y un pánico terrible. Y lo otro es tener información, ¿verdad? Esas son, a mi juicio, las 2 razones por las cuales se tortura y mata. 2 cosas finales, señor procurador. La primera de ellas, sabemos que en general los representantes de los países industrializados o los llamados del primer mundo se han ido de alguna manera retirando de América Latina, y en este caso no ha sido la excepción Guatemala. ¿Qué efecto tiene una presencia internacional disminuida en su país? Grave. Cuando la misión de Naciones Unidas estaba en Guatemala, era nuestro compañero en la trinchera por los derechos humanos.
y con ellos nosotros manteníamos, digamos, un discurso que contenía las graves violaciones. La partida de ellos significó para la Procuraduría una terrible carga política y de toda naturaleza. Todo el tema de derechos humanos lo tuvimos nosotros que asumir y tratamos de ser independientes y objetivos, pero eso provocó reacciones en contra nuestras realmente impresionantes. Me recuerdo en una ocasión un joven, nosotros lo encontramos en unas calles en la antigua Guatemala y que estaba drogado y había sido torturado. Entonces lo escondí en un albergue que nosotros tenemos. Como a los 4 días que lo había recibido la primera llamada y me dicen, mire, nosotros sabemos que usted tiene al señor fulano de tal. Le damos 24 horas para que nos los entregue, o si no, cada día vamos a matar a un miembro del personal de la Procuraduría de Derechos Humanos. O no lo entrega, o matamos todos los días hasta que usted no lo entregue a personal suyo. Así se producen las primeras intimidaciones. Me han ido a tirar cadáveres a las puertas de la Procuraduría. La Procuraduría ha sido baleada por lo menos en 4 ocasiones. Han matado a 2 miembros de la Procuraduría y tengo a más de 16 empleados amenazados. Eso se produce cuando nos quedamos solos y nos quedamos en un mundo realmente de muchos problemas. La Procuradora Adjunta, por ejemplo, fue acusada hasta de traidora por la misma gobierno porque señaló al gobierno sus incapacidades. Pero lo que más me preocupa no solamente esa falta de acompañamiento, aunque hoy la oficina del Alto Comisionado está con nosotros y en cierta manera nos apoya, aunque en sus primeras declaraciones surgieron 1000 y una acusación contra ellos, es que la comunidad internacional apoyaba a Guatemala en dos formas, lo que se denominaba el grupo de países amigos y el grupo consultivo. Estos eran foros de control, porque en cierta manera pedían cuentas a Guatemala de sus avances sobre los acuerdos de paz. Y ello significaba que el gobierno estaba cuidando su imagen y porque tenía que dar respuestas. Es más, cuando el gobierno daba respuestas, el procurador presentaba un informe paralelo y eso provocaba una tensión que era necesaria para evitar que el gobierno saliera de eso. Una vez Guatemala dejó de ser objeto de este tipo de acompañamientos y ya no se le cuestionó en la comunidad internacional, políticas públicas de seguridad se convirtieron en eminentemente represivas. Entonces se endureció la política del gobierno y pasó desde una política controlada a una política totalmente represiva. Por esa razón es que yo creo que toda la comunidad internacional, o por lo menos todos aquellos que comprendan lo que es el dolor y el sufrimiento, deben acompañar a Guatemala. Y la deben acompañar con los ojos muy abiertos, porque estas historias trágicas que yo cuento, pues son historias que son diferentes cuando uno las ve. Cuando uno se da cuenta que asesinan a una niña de 77 puñaladas, que le dan 70 de esas puñaladas vivas y que le colocan un dulce en sus partes íntimas y que tenía 14 años y que la asesinan 3 personas y que estaba bajo el cuidado del Estado, que no hay presos, que no hay justicia, que sus papás están llorando su muerte. Cuando uno mira el dolor, cuando uno mira que la gente le llegan a llorar por uno, porque tienen que salir huyendo del país, porque han sido extorsionados, porque les han matado un hijo. Entonces uno hace este tipo de llamados para tratar de ayudar a su gente. Qué bien quisiera yo quedarme en mi casa, ¿verdad? Y poderme pues ver los partidos del mundial, ver cómo van algunos países latinoamericanos con buena suerte.
pero no se puede. Yo he venido aquí justamente para pedir que se nos dé acompañamiento y no estoy hablando de fondos, no estoy hablando de dinero. Es necesario el dinero y en un país tan pobre como nosotros es necesario, sino que estoy apelando a la solidaridad y al apoyo político hacia la construcción de un país distinto. Hoy el país en el que vivimos no es el país que yo quisiera vivir. Y no es porque no seamos los guatemaltecos cálidos o que nuestro país no sea bello. Nosotros allá todo el año tenemos una temperatura agradable, tenemos una de las mayores floras y faunas del mundo, pero ese paisaje no sería nada sino que no representáramos nosotros una cultura histórica como la maya y tuviéramos tantas bondades culturales. Pero es necesario poner un hasta aquí al dolor. Y una de las formas es mediante el acompañamiento más de cerca de los diferentes gobiernos amigos que siempre lo han hecho y que yo no sé por qué circunstancias políticas o históricas hoy no están tan cerca como lo han estado siempre. Señor Morales, finalmente, lo más reciente de Guatemala, un juez español no ha podido tomarle testimonio a la parte acusadora de masacres en Guatemala. Han habido en torno a este caso muy serias amenazas, prácticamente directa, en contra de quienes llevan esta acción. Me parece dramático que la parte acusadora tenga que recurrir al exterior para pedir justicia. Tal vez lo más grave del proceso de paz fue que los crímenes quedaron en la total impunidad. Nunca se juzgó a nadie, nunca se condenó a nadie, sino que esas estructuras quedaron vivas en las esferas públicas. Y quien mata, después roba, después secuestra, después viola. Y esos violadores y asesinos están ahí, o por lo menos están en la calle y están con poder, porque nunca se les juzgó. ¿Qué representa entonces que hoy se vuelva a decir sí a la impunidad y no juzgar a personas que son señalados? Pues es garantizar que en nuestro país el que comete un crimen recibe un premio y que por esa razón eso es un hecho realmente grave. Afortunadamente, en esas perspectivas de que no hay lo bueno sin lo malo o que no hay lo malo sin lo bueno, a pesar de esa decisión, en Guatemala hubo manifestaciones en contra de la resolución de los tribunales y pidiendo el enjuiciamiento de esas personas. Pues estas personas que luchan por otro país son como siempre los menos, y no porque el demás pueblo no quiera, sino son aquellos afortunados que tienen la valentía de plantearse públicamente los cambios. Entonces, yo fui consultado por los grupos de derechos humanos antes de venir a Europa sobre su preocupación de amenazas contra líderes que iban a prestar declaraciones al juez, y la Procuraduría les está dando seguridad. Pero, ¿qué es nuestra seguridad frente a la capacidad de agresión que ellos tienen? Y sobre todo cuando uno mira cómo AVEMILGUA, que es la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, que estuvo involucrada en los hechos graves, que tal vez para que el público recuerda, mataron a 200,000 gentes y a 50,000 desaparecieron. 1 millón de desplazados y 3 millones de niños murieron por enfermedades prevenibles, porque Guatemala invirtió todo en la guerra y se olvidó de sus hijos. Estos tipos han declarado abiertamente que se sienten como fieras heridas y que aplauden que no se tome declaración a quienes son acusados de estos hechos. Y el ministro de la Defensa, olvidándose que no es un órgano político, sino que es un órgano que solamente es obediente ni no deliberante, da declaraciones en respaldo a la propuesta de AVEMILGUA. Y un gobierno tolerante e incapaz que no llama la atención del suministro de la Defensa. ¿Qué significa en Guatemala que un ministro de la Defensa diga que respalda a AVEMILGUA para que no se investiguen esos casos? Eso representa que los sectores más duros de Guatemala
han marcado su terreno y en Guatemala es imposible realmente investigar y juzgar a nadie. Muchísimas gracias. Muchas gracias.